hemos estado varios domingos y he estado hablando de cómo creció Pablo, ese hombre que de un perseguidor de la iglesia cristiana, perseguidor de los cristianos, era un hombre judío muy fuerte, pero muy conocedor también de toda su cultura y de algunas culturas en ese momento. Un hombre que era doctor, vamos a decir así, en leyes, un abogado, pudiéramos decir en el día de hoy. Era un hombre que hablaba varios idiomas, una persona que conocía aún otras culturas. Sin embargo, él dejó todo eso por ser un seguidor de Jesucristo, y no solamente eso, sino un propagador de la fe, aunque todo lo que él había estudiado le sirvió luego para recorrer una gran parte del mundo predicando ese evangelio. Sin embargo, a través de lo que Pablo escribió, podemos tomar principios acerca de cómo él creció en algunas circunstancias de la vida, principios que nos ayudan a nosotros en el día de hoy. Como por ejemplo, estuvimos 2 domingos hablando del tema de la tensión. Pablo creció tomando esas lecciones de una vida que se vive en tensión, pero que adentro debe tener victoria cuando uno tiene a Cristo en el corazón. Para hoy, el tema sería el de la muerte. ¿Cómo creció Pablo? ¿Y cómo debemos crecer nosotros? Sin temor a la muerte. Para eso entonces vamos a abrir la Biblia allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 4, y voy a leer los versículos 6 al 8. Segunda Timoteo 4, 6 al 8. De todas maneras, allí en su bosquejo se puede leer, ¿no? En la página central, segunda, sí. Si ustedes ven lo que está entre comillas, eso es la lectura. Entonces, segunda a Timoteo 4, 6 al 8. Él está hablando a un joven discípulo de Cristo, a un joven que está comenzando, diríamos, a ser como un pastor, un misionero que se llama Timoteo. Pero Pablo ya tiene cierta edad. O sea, él ha recorrido una gran parte de su vida, de la vida, y ya él sabe que algo va a pasar. Probablemente él estaba preso, ya estaba en Roma, y ya él intuía que su vida ya estaba llegando a un final. Entonces Pablo le escribe en esta parte de la carta que le envía a Timoteo y dice: yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. O sea, lo que está diciendo es, cuando habla de partida, ya estoy en el punto de que la muerte va a ser una realidad en mi vida. Él sigue diciendo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Aquí fácilmente el tema que se ve es el de Pablo hablando de que está llegando a un final en su vida. Hablar de la muerte no es fácil. No es un tema fácil encarar esto de la muerte. Que por cierto, uno puede verlo desde diferentes puntos de vista. Hay un punto de vista muy científico, muy biológico, muy orgánico, que no es tan complejo, porque podemos decir que nuestros cuerpos vienen con una fecha de vencimiento. O sea, uno puede decir con todos los adelantos médicos que uno puede durar menos de 100. O sea, no más de 100
y que algunos pueden estar 70, 80, 90, todo depende. Pero desde el punto de vista biológico, el hombre no es eterno. Desde el punto de vista físico, orgánico, hay un deterioro. Se nace, luego hay un proceso, un progreso, hasta que llega a una cúspide en el crecimiento, y de ahí después poco a poco se va bajando. Ya cuando los hombres, a mí no me gusta usar corbata, pero uno puede saber que la cosa ya se está poniendo fuerte cuando en algún momento uno se va a poner la corbata cuando se case Natalia, y uno ve que aquí no se cierra bien por el pellejito ese que uno tiene aquí. Uno dice, ya el deterioro. Ya no se funciona como cuando dice está joven o en esa madurez. La filosofía también ha tratado de ver eso de la muerte, porque cuando hay un pensamiento acerca de la muerte, entonces uno tiene que ver qué es lo que se piensa de la muerte en diversas culturas, en diversas religiones, cómo la consideran. Por ejemplo, yo estuve una vez en un funeral de alguien que murió, una mujer de la China. Entonces me llamó la atención que no había gente llorando, que más bien había luces, muchas velas al pie del féretro, que repartían caramelos. Entonces yo pregunté, y ellos me dijeron, es que en nuestra cultura no se piensa que ir a la muerte es en un lugar oscuro, sino ir a un lugar de luz. Entonces, en un sentido hay un contentamiento. Los latinos, que somos más emocionales, vemos la cosa al contrario. Entonces hay más sentimientos de llanto. De acuerdo a lo que al pensamiento cultural se encara a la muerte. Hay el punto de vista metafísico, donde pues se puede tomar la muerte en serio, o como algo que simplemente es el dejar de existir simplemente, y ya no hay conciencia de nada. Pero si nosotros creemos en Dios y lo que dice la palabra de Dios, tenemos que tomar en cuenta que dice la Biblia acerca de la muerte. Es un tema muy amplio, yo no voy a agotar el tema, sino desde el punto de vista de cómo nos ayuda a ver lo que dice la Biblia acerca de la muerte, y cómo eso nos ayuda a mejorar la vida. Porque de eso sí estamos seguros. Nosotros nos interesa es cómo vivimos para finalmente saber cómo vamos a morir. De una cosa depende la otra. Entonces Pablo creció sin temor a la muerte. Eso es algo también importante. Porque si hay algo que es el temor más grande en el ser humano, es el temor, el miedo a la muerte. Son los dos grandes temores en el ser humano: el temor a la vida y el temor a la muerte. Y el temor a la vida porque siempre o diariamente podemos estar pensando qué va a pasar hoy y qué va a pasar mañana. Y algunas personas llegan a tener una crisis tan grande con la vida que prefieren morir. Y es lo que se llama el suicidio. Hay temores de la vida por cómo vivirla, cómo enfrentarla, cómo ver todo lo que está pasando y salir ileso y poder ser feliz en medio de toda esa situación. Pero cuando hablamos de la muerte, el problema es lo desconocido. El problema de la muerte es qué va a pasar después. El problema de la muerte es qué va a pasar conmigo después. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero por alguna razón hay un miedo muy extendido a morir. Es natural. No estoy diciendo que no se deba tenerle ese respeto en un sentido. Es natural. Pero el que sea patológico, el que no nos permita vivir, el que nos llene de pánico para hacer las cosas, ese sí es el problema. Pero yo creo que la muerte debe ser una motivación para vivir en Cristo. Para eso entonces tenemos que poner
como punto principal en nuestra creencia que dice la Biblia acerca de la muerte. De hecho, antes de entrar en el tema, nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor, que la vida espiritual que ahora tenemos con Cristo en el corazón es una manera de ver que Dios ha vencido la muerte, pero esa muerte es la muerte espiritual, porque lo que nos separa de Dios también lo podemos llamar muerte. Como dijo una célebre poetisa y religiosa, no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Entonces, esa muerte espiritual el Señor Jesucristo la venció en la cruz del Calvario, teniendo a Cristo en el corazón. O sea, esa separación de la vida que es Dios ya no existe. Ya nosotros tenemos vida y tenemos vida eterna. Eso nos va a ayudar. Porque entonces la muerte física ya sería solamente el proceso normal. Pero tenemos que encararlo. Entonces hay tres principios aquí que tenemos que tomar en cuenta para crecer en el ejemplo que nos da Pablo. El primer principio es este. Hay que ver la muerte como algo normal de la vida en Cristo. Fíjense que no solamente estoy hablando de la vida en general, sino tenemos a Cristo en el corazón y por eso somos cristianos. Entonces hay que ver la muerte, o sea, el cese de la actividad física, el dejar de ser físicamente como algo normal de la vida en Cristo. Porque es normal, ¿no es así? Vamos a morir. Los adelantos de la ciencia y de la salud nos pueden hacer vivir un poco tiempo más. Pero todavía podemos vivir 200, 300, 400 años, a menos que creamos en las películas de vampiros. Pueden vivir por la eternidad, pero eso no funciona de esa manera. Seguirá siendo algo del imaginario del ser humano. Pero aún dentro de la vida en Cristo, uno es cristiano y sin embargo físicamente vamos a morir. Hay que verlo como algo normal, simplemente va a pasar. Pero ¿qué es lo que nos hace que eso sea pensar normalmente algo significativo en la vida? Fíjense, Pablo dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. ¿Cómo ve la muerte él? Él dice, como un sacrificio. O sea, él va a decir, o me muero de una enfermedad, o me muero porque me van a matar. Es lo que Pablo está diciendo. Pablo probablemente aquí está preso, o lo pusieron libre por un tiempo, pero él sabe que lo van a volver a poner preso. Él está preso por la causa de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Entonces él sabe que lo van a sentenciar a muerte. Y él simplemente dice, estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Él lo que le está diciendo es que para él la muerte es la manera de rendir su vida definitivamente a Dios. O sea, si ha rendido su vida, su existencia, lo que está diciendo, para mí la muerte es como un sacrificio que estoy poniendo delante de Dios. Si me tienen que matar por haber predicado el Evangelio, es un sacrificio. Así como rendí mi vida como sacrificio a Dios en la vida, también la rindo en la muerte. Porque simplemente yo sé que esto es una manera de llegar a la presencia de Dios. Entonces estamos diciendo, si nosotros hemos rendido nuestra vida al Señor, se le ha rendido, ¿verdad? Lo que hay que, por eso es el mensaje claro. Cristo entra en mi corazón, entonces la vida del Señor, la vida se desarrolla en nuestra vida. Tenemos una nueva vida en Cristo. La muerte, con la muerte estamos rindiendo esa vida. Se terminó la vida, Señor, que he rendido a ti. Porque lo que viene es mejor. Definitivamente. Entonces es algo normal en la vida del cristiano que nosotros no solamente
tenemos vida en abundancia, tenemos vida eterna. Y esa vida eterna no se termina con la muerte física. Es parte de nuestra vida. Pero Pablo dijo otra cosa, y él dice, y el tiempo de mi partida ha llegado. O sea, ¿cómo ve la muerte? No solamente la ve como un sacrificio, sino una partida. El tiempo de mi partida ha llegado, o sea, de pasar a otro lugar. Lo que está diciendo es dejar esta existencia física para ir a otro lugar. Se supone que ese lugar es mejor. Entonces, Pablo ve la muerte en la manera de pasar de la existencia terrenal a la celestial. O sea, vivimos aquí y la existencia aquí es finita, o sea, tiene un cierto tiempo. Pero después de eso, una eternidad con el Señor. Entonces él está diciendo, aquí estoy partiendo para ir a otro lugar. Lo más corto se vive aquí, mayor cantidad de tiempo se vive allí con el Señor. O sea, eso es algo normal. Por eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para darnos vida eterna y vida en abundancia, para garantizarnos que la muerte no va a detener nuestra vida, sino que siga adelante. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, el primer principio es ver la muerte como algo normal de la vida en Cristo. O sea, si yo les digo, nos vamos a morir, no los estoy insultando, ¿verdad? Eso va a pasar. Eso va a pasar. Y al cristiano le va a pasar. Solo que para nosotros es la manera de seguir rendidos ante el Señor. Y además de eso, es pasar de una existencia terrenal a una celestial. Yo no vi la experiencia, pero cuando una de mis tías estaba muriendo, ella murió en el año 69, la esposa de mi tío Germán Núñez. Ella murió de un cáncer terrible que la fue deteriorando a toda carrera. Y mucha gente le iba a visitar, porque además de lo famosos que eran ellos, pues, mucha gente le iba a visitar. Pero el testimonio era que los que iban a visitarlo más bien salían más consolados que ella misma. O sea, iban a decirle, iban a orar por ella y a consolarla y a animarla en media situación. Más bien los que llegaban salían consolados, salían aconsejados por esa mujer que estaba allí. Y de las palabras de mi tío es que él decía que ella, cuando oraba porque el Señor la sanara, porque el Señor le quitara toda enfermedad, en algún momento le dijo a él, Germán, no oren más por mí de esa manera. Yo no estoy triste por morir. Yo estoy contenta porque me voy a la presencia de Dios. Eso ayuda a los que están ahí al lado. Pero cuando murió su esposo, mi tío, en el año 2008, que yo lo fui a visitar, ya él tenía lagunas. O sea, él no conocía. Él pensaba que yo era el empleado de teléfono, que iba a arreglar el teléfono. Pero algo sí tenía claro. Cuando yo le pregunté, tío, ¿cómo te sientes? Y él tenía una fractura en la cadera. Y él decía, feliz, porque me voy con mi Señor. Él podía tener laguna de cualquier tipo, pero esa lo tenía bien claro. O sea, otra vez, hay que conocer, hay que saber que la muerte es algo normal en la vida de Cristo. Como normal ha sido que Jesucristo haya entrado en el corazón, que sea nuestro Señor y nos lleva de la mano por la eternidad. El segundo principio es ver la muerte como el último eslabón de nuestra misión de vida. Ver la muerte como el último eslabón de nuestra misión de vida. Si hay una figura que podemos tener, es la figura de la vela. Que la vela muere encendida. O sea, ya cuando termina su, ¿cómo se llama? Su tamaño, vamos a decir así, en el cual funciona encendida, pero llega al final
y ya hasta el final está encendida hasta que se apague. La vida del cristiano es así. Ver la muerte como el último eslabón de nuestra misión de vida, porque hasta con la muerte podemos dar testimonio a otros de lo que hemos sido en vida. Ahora, es triste ver a una persona que no ha sabido vivir y cómo se muere. Se muere desesperado. No sé si ustedes han visto a personas que no tienen a Cristo en su corazón y han vivido una vida, vamos a decir así, desastrosa, terrible, con mucho sentido de culpa, y mueren angustiados. Su muerte es terrible, es horrible, es angustiante. La respiración, la manera de morir es algo terrible. Mi mamá murió durmiendo. Simplemente estaba en los brazos de mi cuñada y ella se durmió y ahí quedó. Y después fue que nos llamaron. Pero Pablo dijo 3 cosas. He peleado. Es como decir, ya no sigo peleando más. Que la muerte no debe ser una pelea. La muerte simplemente se abrió una puerta y voy a otro lugar. Pero él dice, he peleado, porque es en la vida en la que hay que pelear. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe o he guardado la fe. Entonces, ¿cómo resulta esto de la muerte como una misión de vida? Si se viven victorias en la vida, o sea, si nosotros, como hemos dicho, como dije en el mensaje pasado, si nosotros vivimos victorias día tras día, por decisiones que tomamos, por la obediencia al Señor, si se viven victorias en la vida, entonces la muerte es paz. ¿Entienden eso? Pablo dice, he peleado la buena batalla. O sea, la vida es la batalla. Y todos los días nosotros batallamos en la vida, pero salimos ganando. ¿No es así? Hemos conocido la paz después de problemas. Hemos conocido la paz después de conflictos. Hemos conocido la paz en medio de cualquier situación política. Hemos conocido la paz porque la vivimos adentro de nuestro corazón. Entonces, cuando hay paz en nuestra vida, la muerte es paz. O sea, cuando hay victorias en nuestra vida, entonces la muerte es paz. Es la presencia del Señor. Como aquellos que han rendido su vida por la libertad de la patria. En cualquier país del mundo, ellos se sienten satisfechos cuando ven la libertad. Entonces, para nosotros, la vida es una victoria que ha logrado Cristo por nosotros. Por eso Pablo dice, he peleado la buena batalla. Eso me hace descansar. Entonces la muerte, descanso. Él dice también, he terminado la carrera. O sea, he corrido hasta llegar a la meta. Entonces, fíjense lo que es interesante. Es como ver, de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, es como ver la muerte como una meta. O sea, llegué a ella venciendo. O sea, aquí no es que uno llega y él es el que gana porque otros no llegan. O sea, todo el que llega a este punto en la vida, tiene a Cristo en su corazón, puede cantar victoria. Llega hasta allí. O sea, si nosotros vivimos avanzando, o sea, edificando la vida, haciéndola mejor cada día, y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, llegar a la muerte es una meta superada. O sea, ¿cómo es que dicen en algunos concursos? Prueba superada. Llegamos allí y decimos victoria, corrí, llegué hasta aquí. Y es cuando nos damos cuenta, yo nunca he muerto para decir que esta es la experiencia. Lo que estoy diciendo es que eso es lo que dice la Biblia. O sea, es una meta superada. La muerte no es un punto donde vamos a quedarnos. Es simplemente un paso para seguir adelante. En la historia se cuenta que cuando ponían los gladiadores en la arena del Coliseo romano, algunos de esos gladiadores eran cristianos, o sea, llegaron a convertirse. Claro, pero ustedes saben que esos gladiadores era el espectáculo
Y el espectáculo era que el que ganaba mataba a su adversario. Uno de ellos, que era uno de los mejores gladiadores, si no el mejor de aquel momento, llamado Macer, él dice que después de vencer a toda esa gente, tenía al enemigo allí, al contrincante, y ¿qué dijo el César? Su señal de inclinar el dedo para que lo matara. Él simplemente lanzó la espada y dijo, no puedo hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Es una orden. Y él dijo, porque soy cristiano. Entonces le dijeron, tú eres un cristiano, entonces tienes que morir a menos que reniegues de tu fe. Y él dijo, no lo voy a hacer. Entonces lo amarraron con cadenas y debajo de los pies le pusieron leña. Encendieron la leña. Dice, la manera de salvarte es que tú reniegues de la fe. Y él dijo, no lo voy a hacer. Soy cristiano. Y si muero, voy a la presencia de mi Señor. Y el relato de aquella época es algo cierto, alguien lo escribió, es que comenzó a él a encenderse, pero dice que pasó un tiempo, y cuando ya estaba negro, prácticamente carbonizado, las cadenas se rompieron, él las rompió, levantó la mano y gritó, ¡Victoria! Mucha gente al ver eso se sentía mal, porque ante la muerte, que era una diversión, más bien era una manera en que los cristianos estaban diciendo que preferían morir, porque eso era una ganancia. Entonces, ver la muerte como llegar a la meta y decir victoria. O sea, la muerte no es la derrota de un cristiano. Y también Pablo dijo, además de he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, dice, me he mantenido en la fe, o sea, he guardado la fe. O sea, la muerte no es el momento para decir, bueno, el Señor no me salvó, porque fíjense, me estoy muriendo. Debía haberme salvado. O sea, es como decir, es que el cristiano no muere. ¿Por qué nosotros tenemos que morir? ¿Saben? Una de las cosas que hacemos nosotros es orar por los enfermos, ¿verdad? Y Dios puede sanar a un enfermo. Aquí hemos tenido esos testimonios. El domingo pasado había un joven aquí que daba ese testimonio. O sea, no nos lo dio a nosotros, lo contó alguna persona. Que estuvo mal, estuvo como 3 meses sin poder caminar. Oraron por él y Dios le sanó. Pero eso no quiere decir que Dios nos sane de la muerte física. O sea, oramos para que nunca más muramos. O sea, yo me imagino esto dentro de 100 años, aquel poco de viejitos, no morimos arrugaditos aquí que nos traen para escuchar el mensaje. Lo importante es, ¿qué es lo que pasa con la vida? Entonces, si se vive fiel a Dios, la muerte es ganancia. Si se vive fiel a Dios, la muerte es ganancia. Porque ganamos la mejor vida que esta vida. Por eso Pablo dice, me he mantenido en la fe. Ustedes han oído la frase que lo que viene es mejor. Lo mejor está por venir. Saben que entre otras cosas, yo escuché a un amigo que habla de que esto lo dijo fue un mesonero. Porque fue un grupo de personas que fue a comer a un lugar. Entonces, los que estaban allí, buenos degustadores de la comida, entonces le dice, dígale al cocinero que la comida estuvo sabrosa, pero que pudiera estar mejor. Entonces el mesonero le puso una cucharillita, dice, le voy a traer el postre, porque lo mejor está por venir. Entonces, uno de los que estábamos presentes se llevó esa idea allí, y cuando murió un familiar, él puso una cucharillita encima del féretro, y cuando estaba predicando, él dijo, yo quiero poner esta cucharilla en el féretro para decirle que para el cristiano lo mejor está por venir.
aunque la vida la podemos vivir de la mejor manera, lo mejor para el cristiano siempre está por venir. Me he mantenido en la fe, dijo Pablo. O sea, el pensar en la muerte no me asusta. Más bien, lo que ha sido es un aliciente para mantenerme en la fe. Cristo Jesús es mi Salvador, murió en la cruz por mí. La muerte no tiene un poder sobre mi vida. Hemos pasado de muerte a vida. Espiritualmente estamos vivos y vamos a seguir vivos por toda la eternidad. Y eso hay que decírselo a las personas. Y eso hay que demostrarlo como una misión de vida. Evangelizar no solamente es hablar de las personas, es vivir nosotros el Evangelio para que otros tengan una referencia desde aquí. Y el tercer y último principio es este: ver la muerte como la puerta que se abre para estar con Jesucristo. ¿Escucharon bien? Eso es lo que presenta la Biblia. Entonces hay que ver la muerte, hay que pensar de esa manera, como una puerta que se abre para estar con Jesucristo. O sea, la muerte para el cristiano no es una oscuridad, no es que vamos a estar en un purgatorio de incertidumbre. La Biblia dice que el cristiano cuando muere va a estar en la presencia de Dios. Entonces es la puerta que se abre. Ese es el lado que ve Dios. El lado que vemos nosotros es el dolor, porque se fue un ser querido, porque ya no está con nosotros. Yo creo que cuando se muere un ser querido, nosotros no lloramos por él. ¿Me están escuchando bien? Lloramos por nosotros. Me quedé solo, ya no puedo acariciarlo, ya todo lo que él hacía con nosotros y todo. O sea, estamos llorando es por nosotros. Resulta que él está en la presencia de Dios y se está gozando. O sea, es normal. Si alguien no llora, bueno, hay que llevarlo para el psicólogo, para el psiquiatra. Lo que estoy diciendo es que a pesar de ese dolor y esa tristeza, tenemos la esperanza de que el que muere en Cristo va a la presencia de Dios. Es una puerta que se abre para estar allí. Pablo dijo, ya me espera es la corona de justicia. O sea, lo que se tenía que dar aquí ya se me dio. Ahora hay algo que el Señor me va a dar allá. Él lo ve como una corona de justicia. O sea, una puerta que se abre para estar con Jesucristo, y es Él quien nos recompensa por nuestra obediencia. Yo sé que todos vamos a estar en aquel lugar, pero yo pienso, por lo que dice la palabra del Señor, que vamos a recibir como diversas felicitaciones. Unos van a ser más felicitados que otros. ¿De qué manera? No sé. Pero es lo que dice la palabra del Señor. Pero una corona de justicia es algo. Justicia es hacer lo correcto. Obedecer es hacer lo correcto. Entonces el Señor va a felicitar porque nosotros hayamos hecho lo correcto. No lo que nos conviene, sino lo correcto. En algún momento lo correcto es algo que no nos conviene. En algún momento lo correcto aparentemente va en contra de nosotros. Pero eso es lo correcto. Por ejemplo, mira, tú puedes tener 10 millones más, pero ya tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Que nadie sepa. ¿Qué dice uno? El cristiano. Así no. No voy a hacer algo deshonesto. Entonces algunos dicen, pero es bobo, gafo. Al correr de los años, a quien pone preso es esa gente. Y el que no participó, a lo mejor Dios le da otra bendición. Entonces, hacer lo correcto no es hacer lo que nos conviene, sino lo que dice la palabra del Señor. El Señor nos felicita aquí y nos felicita allá. Entonces es la puerta que se abre para estar con Jesucristo, quien nos espera por habernos salvado. Hay que ver la muerte también como algo que tiene que suceder para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios en el cielo. Dice, esa felicitación me la va a dar el mismo Señor Jesucristo. Por eso yo entiendo todo lo que predicó mi tío por más de 70 años. Él lo estaba ahora viviendo cuando él decía, ¿cómo estás? Cuando yo le preguntaba, ¿cómo te sientes? Y él dice, feliz. O sea, ¿quién va a estar feliz con una cadera rota, con ese dolor, porque no lo podían operar, ahí en esa cama, y decir, estoy feliz, porque me voy con Jesucristo? Mi papá murió en un terrible accidente de tránsito después que el Señor, Dios lo salvó, lo sanó de una meningitis.
Pero él murió yendo a predicar el evangelio a los guajiros en la Alta Guajira. Pero él siempre decía, a mí me gustaría morir es haciendo la obra del Señor. Y así pasó. Porque ellos pensaban de esa manera. Para ellos la muerte, si llegaba, no es que la buscaban tampoco, ¿no? Pero si llegaba, era la manera de estar con el que había estado con ellos todos los días. La muerte es eso, es estar con Jesucristo que ha estado con nosotros todos los días. O sea, no es alguien diferente. Solo que ahora lo vamos a ver, lo vamos a sentir, lo vamos a tocar y vamos a estar eternamente con Él. Y Él finaliza diciendo, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor han esperado su venida. Yo voy a explicar esto, no voy a tardarme tanto, pero fíjense, lo que está diciendo Pablo es, yo he esperado que Jesucristo venga antes que yo me muera. Pero él dice, ahora yo me voy a morir. Si Cristo no viene. O sea, pero si no nos encontramos con Cristo viniendo a Él hacia acá, me encuentro con Él yendo yo hacia allá. ¿Están entendiendo eso? Nosotros creemos que algún día Cristo va a venir porque este mundo también tiene su fecha de vencimiento. Eso nos lo dice el calentamiento global, el hueco en la capa de ozono, el derretimiento de los polos. O sea, ya los científicos dicen que de alguna u otra manera, aún cuidando, puede ser cientos de años, miles de años, pero tiene una fecha de vencimiento. Pero también la Biblia dice que Jesucristo viene. O sea, Él puede venir para llevarnos ya definitivamente, o nosotros vamos hasta donde está Él. Es lo que dice Pablo. Yo voy y voy a tener que irme antes que Él venga. Pero Él dice, pero a todos los que aman su venida, y nosotros somos cristianos, o sea, nosotros amamos a Dios, nosotros amamos el hecho de que Jesucristo venga. Para nosotros no debe ser un motivo de pánico que Jesucristo venga. Jesucristo viene. Viene el que nos ama. ¿Qué hace una persona cuando viene el que le ama? Viene en la noche, viene después de un viaje. Eso es maravilloso. Yo lo estoy experimentando. Yo he tenido que salir varias veces. Y en la frontera con Guyana y después a Cuba. Y mire, eso es sabroso, maravilloso, bueno, el reencuentro con la amada. Resulta que ahora mi amada está en México, disfrutando la muérgana en México. No, disfrutando. Sí. Ya recibí la noticia de que hasta allá en la Plaza Garibaldi cantó con unos mariachis. Ay, no, Pero indudablemente, siempre, aunque tengamos 33 años de casado, siempre es algo precioso, hermoso, el regreso. Cuando podamos otra vez reunirnos, porque a uno le parece que uno está afuera como 5 años y apenas una semana está afuera. Entonces él dice, no solamente a mí, o sea, el Señor, la muerte hay que ver como una retribución de gozo que Dios nos da con Él. O sea, todos los días podemos pasar amándole al Señor y Él nos ama. Pero estar en la presencia de Dios es sentir ese amor desde cerquita. O sea, el Señor nos retribuirá con gozo eterno nuestro amor por Él. Y dice, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, ¿cómo creció Pablo? ¿Cómo debemos crecer nosotros? Sin temor a la muerte. Porque el no tener temor a la muerte es el que nos va a hacer amar la vida. ¿Entienden eso, verdad? Yo sí les he contado, pero y que quede constancia ahora para otros que van a oír este mensaje. Uno de mis grandes amigos al principio de mi ministerio por los 80, en la ciudad de Los Teques, era un hombre bien preparado. Él trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Él era el que se comunicaba conmigo y le daba noticias a Dina cuando yo estuve unas 2 semanas en Panamá. Y él le dio
tuvo un problema serio de corazón y tenía el corazón muy débil. Y la operación que iban a hacer era una operación muy complicada. Y él me preguntó, pastor, ¿está mal que yo le diga a Dios que me permita vivir por mis hijos? Tenía una niña y 2 adolescentes. ¿Está mal que yo ame la vida? Y el teólogo, predicando por tantos años, yo no sabía qué responderle. Tuve que decirle, Señor, dame una respuesta para él. Y yo le dije, hermano, eso no está mal. Más bien, el que tiene a Cristo en su corazón, ama la vida, aunque no le tenga miedo a la muerte. Porque esa es la combinación. No tener temor a la muerte, pero amar la vida que Dios nos ha dado en Cristo. Así que yo le dije, no hay ningún problema en que usted piense en vivir. Y aún se lo pide al Señor. Pero cuando lo operaron, él murió. Él murió. Fue muy fuerte para mí y aún para la iglesia, porque él era uno de los pilares. Lo importante fue lo que él vivió. Eso sí fue lo importante. Porque Dios no nos pide a nosotros que consideremos importante la cantidad de años de vida, sino la calidad de los años que se viven. La familia que dejó, ahora uno de ellos 3, uno es pastor, por cierto, en los Estados Unidos. La hija se casó con un pastor. Y el hijo mayor es un muchacho que también es fiel a Dios. La esposa a los años se casó con un cristiano también. Aún eso es de testimonio. ¿Cómo podemos crecer? Sin temor a la muerte, porque ya Cristo la venció. El no tener temor a la muerte es lo que nos va a hacer vivir la vida llena de gozo. Por eso le damos gracias a Dios, porque Cristo es el Salvador de nuestra vida, ¿cierto? Y lo importante es que Cristo siga siendo el Señor de nuestra vida. Vamos a orar entonces. Señor Dios, muchas gracias por la bendición de que eres nuestro Padre. Gracias porque Jesucristo es nuestro Señor y Salvador eterno. Gracias porque el Espíritu Santo nos comunica esa verdad. Señor, creemos que la muerte ha sido vencida, que ya no es un motivo de miedo. Sabemos que al momento de que llegue, de que nuestro cuerpo deje de funcionar, nuestra vida sigue en tus manos en la patria celestial. Te pedimos, mi Dios, que nos hagas fuerte en la vida y que podamos nosotros hablarles a otros de esta esperanza, de esta verdad, y que nuestros familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo y de estudio, también ellos puedan disfrutar de lo que nosotros ahora vivimos y puedan ir al cielo así como nosotros vamos a estar en él. Bendice a cada uno de los que está aquí en este lugar, su vida, su familia, su trabajo, sus estudios. Y una vez más, Señor, bendice a los que aquí estamos, bendice a los que no pudieron estar. Gracias, mi Dios, para ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.